grabamos la reunión. Señor, te damos gracias en esta noche porque estamos con bien, porque tú nos das vida, porque podemos reanudar, Señor, estos tiempos de enseñanza. Reconocemos, como lo hemos dicho desde el principio, Señor, que todas nuestras herramientas, en este caso de homilética, Señor, Padre, todos nuestros estudios y títulos, Padre, tecnología, diccionarios, sin la dirección de tu Espíritu Santo seguirán siendo insuficientes, Señor. Que nada nunca esté por encima de tu influencia sobre nuestras vidas y de la guía que Jesús prometió en Juan 14 y Juan 16, que daría el Espíritu Santo, Señor, a cada uno de nosotros. Que esto solamente venga a reforzar tu influencia en nosotros y jamás a sustituirla. Que nuestra confianza al enseñar de ti jamás sea nuestra capacidad, nuestra preparación, sino tu inspiración, tu iluminación, tu dirección y tu respaldo, Señor. Reconocemos que todo lo que podamos hacer, no solo al enseñar tu palabra, sino en toda nuestra vida sin ti, es en vano. Así que clamamos, Señor, para que sea tu influencia y tu bendición y tu favor y tu dirección en nosotros el sello que caracterice todo lo que hacemos. Padre, una vez dicho y entendido esto, ponemos en tus manos este tiempo de enseñanza, pidiendo que sea de edificación, que pueda darnos un poco más de claridad en algunas áreas y ya entrando de lleno al campo de la práctica, Señor, que podamos extraer, Padre, principios que puedan ayudarnos a organizarnos mejor cuando hayamos de compartir. Pedimos que todo tipo de distracción, de opresión sea quitada de en medio y que seas únicamente tu Espíritu Santo de Dios guiándonos a través de esta enseñanza. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, bienvenidos nuevamente los que se están conectando. Hemos visto 4 enseñanzas ya que tienen que ver con el previo. Antes de comenzar a preparar nuestro bosquejo, yo les dije que no iba a ir de lleno al grano, decimos en México, ¿verdad? Que es lo que muchos hubieran querido desde la primer enseñanza, ¿verdad? Yo creo, porque las otras veces que he enseñado homilética ha pasado esto, que algunos se pueden llegar a desanimar. Déjeme darle aquí a aceptar a que la reunión se está grabando. Algunos se llegan a desanimar porque esperan desde el primer mensaje a ver ya los secretos de Charles Spurgeon, ¿verdad? De una vez vámonos a lo bueno. Pero yo les he dicho una y otra vez que no pienso o no pensaba irme a lo bueno sin antes cubrir otras cosas que para mí eran más importantes, como lo que acabo de mencionar en la oración y que quedó claro ya en mensajes anteriores. Entonces, vamos ahora sí ya a adentrarnos en algunas cuestiones 100% prácticas. Una vez que hemos entendido todo el previo, vamos hoy a ver, si el tiempo nos los permite, 2 cosas que son: número 1, los diferentes tipos de sermón, y número 2, las diferentes formas, lo digo entre comillas, de predicar. Con formas me estoy refiriendo no al estilo de la predicación que cada quien tiene, eso lo veremos más adelante cuando hablemos de la forma, pero hablando en cuanto a nosotros como mensajeros de compartir el mensaje. Ahorita me estoy refiriendo a las formas de presentarse, es decir, hay personas que llevan algunas notas, otros llevan tarjetas, otros lo memorizan, otros simplemente tienen ideas y mapas mentales, otros leen tal cual todo el sermón. Entonces, a eso me refiero, ¿verdad? A los diferentes estilos en este sentido que han utilizado predicadores a lo largo de la historia, y no es que uno sea mejor o más bíblico que el otro, sino que cada quien tiene que, pues, adaptarse, y yo estaré compartiendo desde mi perspectiva personal cuál creo que es la ideal, cuál es la que yo suelo utilizar, pero no significa, como te dije en el primer mensaje, que a eso te tienes que ajustar, porque recordemos que dijimos que para nosotros homilética va a ser una carretera, pero no un carril, es simplemente una guía para no perdernos, pero no un molde para encajarnos. Entonces, vamos a ver brevemente un resumen, porque de cada punto podríamos ver un tema entero, pero no quiero hoy ser muy exhaustivo en esta parte. Un resumen de cuáles son los 3 tipos de sermones o de enseñanzas. De uno de ellos voy a estar hablando un poco más las siguientes semanas, porque es muy importante que lo entendamos un poco más a fondo por la riqueza que eso puede conllevar en la enseñanza, que es el sermón expositivo. Pero antes los menciono. Número 1, tenemos el tipo de sermón o de predicación textual. En el sermón textual únicamente se estudia, como el mismo término lo dice, un texto bíblico, y de ese texto tú extraes la enseñanza. Es importante siempre considerar el contexto, pero en el sermón textual, a diferencia del expositivo, no se ahonda tanto en él. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Sería un error, por ejemplo, que tú digas: voy a hablar de Filipenses 4:13, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y aplicar eso a todas las áreas de tu vida cuando el contexto no está indicando eso. El contexto está hablando de que Pablo lo podía todo
en medio de las dificultades, porque el contexto previo es: sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así como para padecer tiempos de necesidad, como para tener abundancia. Ahí es donde entra el famoso versículo 13 tan sacado de contexto: todo lo puedo, pero no es todo lo que me dé la gana, todo lo que yo quiera, sino todo esto que acaba de mencionar en los dos versículos previos, en Cristo que me fortalece. Entonces, si tú hicieras un sermón de únicamente Filipenses 4:13, pues sería bueno que tomaras en cuenta los dos versículos previos, ¿verdad? Entonces, siempre el textual no debe de ignorar el contexto inmediato, lo que acabamos de leer antes de ese versículo, lo que viene a continuación, pero no profundiza tanto en el contexto como veremos que lo hace el exhaustivo. Por ejemplo, ¿qué vendría siendo un sermón textual? Que tú dices: voy a hablarte de David contra Goliat, y hablas a grandes rasgos sin enfocarte versículo a versículo de todo este pasaje de primer libro de Samuel, capítulo 17, simplemente algunos puntos de la enseñanza, ¿verdad? Puedes enseñar una parábola o inclusive algún versículo bíblico, ¿no? A ver, vamos a ver Romanos capítulo 3, versículo 23 y 24. Ahorita te voy a poner el ejemplo de las tres diferencias en un mismo versículo, ¿no? Tomando este como referencia. Entonces voy a enseñar Romanos 3, 23 y 24: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y te enfocas pues básicamente en lo que el texto inmediato te está enseñando, que es el estado del ser humano sin Dios y cómo a través de Cristo podemos nosotros ser salvos. Entonces, este a grandes rasgos es el sermón textual. Al final, en tiempo de preguntas, si hay dudas, podrán hacerlas. Tenemos en segundo lugar el que se suele utilizar mucho actualmente, sobre todo en enseñanzas dominicales, y digo a esto a lo largo del mundo. O sea, generalmente la iglesia cristiana evangélica, si tú escuchas los sermones de diferentes pastores, la mayoría suele dar sermones temáticos, que como el tema lo dice, son sermones donde no está basado necesariamente en un texto, a diferencia del textual. En el textual, el texto inicial es el que te va a ir llevando durante el sermón, pero en el temático, pues tú determinas cuál es el tema que vas a tratar, y puede que haya un pasaje base, pero generalmente viene reforzado de otros tipos de texto, de pasajes, de historias de la Biblia, como por ejemplo, alguna vez recuerdo que yo dije: a ver, quiero hablar acerca del desánimo, ¿verdad? Entonces busqué una historia, me encontré con la de Elías cuando estaba desanimado, pero luego lo reforcé con otros versículos, con otros pasajes. Entonces digamos que en el textual únicamente estaría hablando de la historia de Elías, y en el temático la tomo como base, pero meto otras enseñanzas. Entonces tú puedes decir: a ver, vamos a ver todo lo que la Biblia enseña acerca de la educación de los hijos, y tomas alguna historia del Antiguo Testamento, algunos principios del Nuevo Testamento, de Colosenses 3, de Efesios 5. En el temático hay una mayor variedad amplia de pasajes que tú puedes elegir, pero el peligro a veces del temático es que si la persona no tiene un buen fundamento bíblico, puede de repente llegar a hacer lo que acabo de mencionar, que hacen muchos con el ejemplo de Filipenses 4:13, y de repente empezar a hacer toda una mezcla de un montón de cosas sacadas de contexto. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado, que aunque no estás enseñando textual, cada texto que tú incluyes dentro de la enseñanza temática tiene que ser también tratada dentro de su contexto. Quiero explicarme mejor poniéndote un ejemplo. Alguna vez vino a Vida Nueva para el Mundo Toluca, o el Metepec, antes de la pandemia, en nuestro local anterior, un pastor invitado. Bueno, venía regularmente, pero no era parte del cuerpo pastoral, y dio un mensaje acerca de los diezmos. Cuando él estaba terminando, me acuerdo que de broma le dije a dos hermanos míos al lado, le dije: yo no quisiera ser la persona que le toca ahorita pedir los diezmos después de esta enseñanza tan espantosa, ¿verdad? Porque aunque era un hombre, pues que Dios usaba cuando venía, en aquella ocasión se le ocurrió hablar acerca de la historia de Ananías y Zafira y decir que cayeron muertos por no haber dado todo, ¿verdad? Y utilizar este pasaje totalmente sacado de contexto para infundir temor y para manipular. Entonces, pues sí le pedí a quien le tocaba dar las ofrendas que hiciera algunas aclaraciones de algunas cosas en el devocional de ofrendas, ¿verdad? Pues tratando de que la iglesia pues no fuera desviada a una enseñanza incorrecta. Entonces, aquí, aunque este hombre tuvo una buena intención, cometió el error
de no interpretar en su contexto este pasaje del libro de los Hechos de Ananías y Zafira. Entonces él empieza a meter muchos pasajes relacionados con el diezmo, con la ofrenda, y lo que pienso yo es que al meter tantos pasajes y tantas ideas y principios, pues no tuvo cuidado de estudiar detenidamente cada uno de estos pasajes, cada uno de estos versículos, cada una de estas historias, ¿verdad? Porque aunque tenía cosas ciertas y buenas, me acuerdo que citó el pasaje de Cornelio, cuando Dios, bueno, cuando le manda un ángel en el Nuevo Testamento y le dice tus diezmos y limosnas ya han subido para memoria delante de Dios, pero de repente como que saturó tanto de pasajes su enseñanza temática que al menos en uno de ellos no tuvo el cuidado de verlo dentro del contexto y cometió este error garrafal. Entonces tengamos cuidado siempre cuando tú decides enseñar de forma temática, que no te gane la prisa y que dices, bueno, es que me encontré 4 o 5 pasajes que hablan acerca del tema y no los estudiaste bien. Es mejor cuando eso suceda que le pongas pausa, que estudies bien cada una de las porciones, ¿verdad? Y ya cuando armes tu bosquejo completo, que tengas la completa certeza de que todo está bien centrado en su contexto. Entonces, cuando alguien estudia o da un sermón temático, a veces pues toma alguna concordancia, algún diccionario temático o los pasajes que recuerda que hablan de cierto tema, ¿verdad? O agarra, por ejemplo, la concordancia Strongs, que más adelante la aprenderemos a estudiar, a ver todos los versículos que hablan del amor. Y ya los leyó todos y ya vio a qué tipo de amor se refiere a cada uno y dice, bueno, pues voy a hacer un sermón centrado en estos 5 y los comienza a estudiar y los empieza a ordenar, que eso lo veremos más adelante, cómo ir ordenando la introducción, el desarrollo, la conclusión, pero en ese estudio que tú haces de los pasajes que hablan del tema, vuelvo a repetir, hay que ser muy cuidadosos porque podemos llegar a cometer este error. Y tenemos por último también un tipo de sermón que se predica mucho actualmente, que es el sermón expositivo. Algunos se llegan a confundir un poquito con el textual y a veces para algunos puede no llegar a quedar muy clara la diferencia porque tiene la similitud en que, así como el textual parte de un texto bíblico, el expositivo no agarras un montón de temas que tú estás viendo en diferentes porciones de la Biblia, sino que se selecciona una porción de la Biblia, pero se le dice expositivo porque tú estás exponiendo el texto, digo entre comillas tú, porque más bien es permitir que tú seas solamente un instrumento a través del cual Dios o el Espíritu Santo expone el texto bíblico. Es decir, tú no estás enseñando más que lo que la Biblia enseña. Tu propósito cuando tú estás predicando de forma textual es exponer la verdad central del pasaje. Para que esto quede más claro, si tú vas a algún discipulado o tomaste los jueves de Romanos, donde ibas capítulo a capítulo, versículo a versículo, muy probablemente habrás visto muchas veces lo que es una enseñanza expositiva. Por ejemplo, regresando al ejemplo de, valga la redundancia, de Romanos 3, ¿no? A diferencia del temático que únicamente estudiaría los 2 versículos, en el expositivo tú considerarías no solamente los 2 versículos, sino el contexto previo, el contexto que viene después, Romanos 3:23 dentro del capítulo 3, pero no solamente el capítulo 3, sino el capítulo 3 dentro de toda la carta a los romanos, y es ver cuál es el contexto, el tiempo, el momento que se está viviendo, cuál fue el propósito realmente de ese pasaje que está ahí, y enseñar nada más que lo que el pasaje enseña. Quiero darte un ejemplo para que esto quede mucho más claro. Puede llegar un pastor y decir, a ver, hermanos, vamos a hablar de David contra Goliat. Y tomó David las 5 piedras y las agarró y agarró una y con esa le pegó a Goliat. Y una piedra representa el valor y otra la fe y otra la fortaleza y darte ejemplos bíblicos de cada una de las 5 piedras. Y al final dices, qué bonita enseñanza, ¿no? Y quizá fue bíblica, pero no es realmente la intención del texto, ¿verdad? O sea, la intención del texto es enseñarte que David tomó 5 piedras a lo mucho porque creemos que Goliat tenía otros 4 parientes gigantes y dijo, pues ahí para lo que se ofrezca, ¿verdad? Y si le llega otro aquí al quite, tengo para el segundo, para el tercero, para el cuarto y para el quinto. O sea, si tú quieres enseñar la verdad tal cual la Biblia la enseña, cuál fue el propósito de tomar las 5 piedras, eso es lo que haría un sermón expositivo, no ir más allá de lo que el texto enseña. Entonces, hay personas que de repente toman textos y dan una explicación bonita que pareciera ser bíblica, pero que no es la verdad central del pasaje, ¿verdad? Otro ejemplo.
Hay personas que pueden decir, a ver, vamos a hablar de la falta de sabiduría y cómo se la podemos pedir a Dios. Y se van a Santiago 1, donde en los primeros versículos dice, y si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Entonces puedes enfocar tu sermón en que a través de la oración Dios te da sabiduría. ¿Esto es cierto o es falso? No pueden hablar, creo, pero pienso yo que estamos todos de acuerdo en que es cierto. A través de la oración Dios nos da sabiduría, Dios nos da dirección y hay muchas formas bíblicas de comprobarlo y de demostrarlo, ¿verdad? Pero si tú predicas expositivamente de Santiago 1, no llegarías a esa conclusión. Yo lo he mencionado alguna vez que enseñé Santiago, ¿verdad? Cuando dice, y si alguno tiene falta de sabiduría, no es que es antibíblico decir que si se la pides a Dios te la dará, pero realmente el sermón expositivo se limitaría a enseñar el contexto dentro del cual nace este pasaje y no es pedir sabiduría para cualquier cosa, sino que viene precedido de una iglesia que había sido dispersada por la persecución. Entonces el sermón expositivo tomaría en contexto todo, tomaría en cuenta, perdón, todo el contexto, donde Santiago escribe a los que estaban en la dispersión en Asia y donde les dice, amados, tengan por sumo gozo cuando salen en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero tenga la paciencia su obra completa, ¿verdad? Para que no les falte nada. Y entonces en ese contexto es donde nace. Y si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual la dará sin medida y sin reproche. O sea, la enseñanza positiva iría de la siguiente manera, ¿verdad? Primero hablamos acerca de la tribulación, la persecución, del propósito de Dios a través de la tribulación, el creer que Dios tiene un propósito, que a través de la prueba nuestra fe va a ser forjada, nuestra paciencia, y ahí es donde nace entonces. Y si tienes falta de sabiduría, o sea, si no sabes qué hacer, pero dentro de este contexto de la prueba, si no entiendes cuál es el propósito, por qué Dios lo está permitiendo, pídeselo a Dios y Él te lo va a mostrar. Pues la enseñanza positiva toma en cuenta todo el contexto de todo el capítulo, de todo el panorama histórico, cultural, social que estaban viviendo y cuál fue el propósito de la enseñanza realmente y cuál es la intención del Espíritu Santo a través de ese pasaje en concreto para nosotros. Digamos que el sermón expositivo no va más allá, no da pie a alegorías, interpretaciones personales, sino que es enseñar lo que la Biblia enseña y nada más. ¿Sí me explico hasta aquí? Si doy el tiempo de preguntas, me echan pleito, mis hermanos. Pero bueno, espero entonces estar siendo claro. Para tener aquí una diferencia, digamos que el textual podría tomar, y si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios y se la dará, y de ahí parte, y luego tomo otros ejemplos para reforzar. Y lo podrías hacer, ¿no? O sea, cuando José le interpreta el sueño al faraón, le pidió a Dios esta dirección. También tenemos Jesús en Juan 14:16, donde promete que el Espíritu Santo nos guiaría todas las cosas, nos mostraría la verdad. Podríamos tomar pasajes de Proverbios. Podríamos de muchas formas demostrar que la Biblia, pues sí nos enseña que Dios a través de la oración nos puede dar sabiduría, pero no es ese la idea central de Santiago 1 cuando lo menciona, ¿verdad? Entonces, algo muy bello de la predicación expositiva es que te guarda a ti mismo de andar enseñando barbaridades o de andar limitando los temas que el Señor quiere enseñar. Déjame explicar estas dos cosas. La primera de ellas, ¿por qué te guarda de enseñar barbaridades? Porque te obliga a estudiar el texto dentro del contexto, pero no solamente del contexto bíblico que estás leyendo, sino que nos lleva a estudiar también el contexto social, cultural, por qué se escribió, a quién se le escribió, cuál fue el propósito, qué implicación tiene para nosotros, ¿verdad? O sea, alguna persona podría irse a la Biblia y decir, miren, es que aquí les voy a dar un sermón textual, aquí dice que las mujeres se tienen que cubrir la cabeza, pero en la predicación expositiva, cuando tú entiendes el propósito, qué tipo de mujeres, en qué iglesia, cuál es la razón, pues cambia totalmente la enseñanza. Entonces, la belleza del sermón expositivo es que nos guarda a nosotros de hacer de la Biblia una alegoría o de cada pasaje obtener una interpretación personal y permitimos que la misma Biblia, como debe de ser, se interprete a sí misma, porque vas viendo el texto dentro del contexto y no te puedes autoengañar porque no estás ni omitiendo ni añadiendo, simplemente estás estudiando y explicando lo que el mismo texto nos va narrando. Esto fue lo que hemos hecho durante casi 5 años en muchos de los jueves de Romanos. Digo en muchos porque hubo veces donde partía de un pasaje, pero luego me iba a otros y volvíamos a una enseñanza temática o textual, pero regularmente era una enseñanza expositiva donde veíamos el texto dentro de
el contexto y recordábamos y recapitulábamos. Aquí está diciendo esto porque recuerden aquello y dentro de este contexto y lo que aprendimos, ahora esto es lo que significa, ¿verdad? Entonces la misma Biblia te va guiando y te guarda a ti mismo de andar enseñando cosas que no enseñan. Y otra cosa muy importante es que como vas enseñando prácticamente capítulo a capítulo, versículo a versículo, que es lo que hace la enseñanza textual, ¿verdad? Esto te obliga a que tú abarques todos los temas que trata esa porción de la Biblia, ya sea el capítulo o ya sea el libro que tú estás enseñando. Hoy en día que está muy de moda únicamente dar los temas que suenan bonitos y no hablar jamás de pecado ni de arrepentimiento, ¿verdad? Cuando tú enseñas de forma textual, pues te obligas a enseñar todo lo que la Biblia enseña, porque tú no eliges el tema, el texto te va poniendo el tema, ¿sí me explico? Entonces, yo, por ejemplo, a ver, recapitulando y volviendo a Romanos, ¿no? A ver, voy a enseñar Romanos, capítulo 1, versículo 18, porque las cosas de Dios, las cosas invisibles de Dios se hacen visibles a través de la creación, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no glorificaron como a Dios, sino que se hicieron necios y todo lo demás. Y recuerdo que dio una enseñanza ahí un poco apologética, ¿verdad? Porque lo que de Dios se conoce, no, les es manifiesto, porque las cosas invisibles de Él, perdón, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles a través de la creación, de modo que no tienen excusa. Me brinqué esta porción. Entonces me acuerdo que ahí hablamos pues de cómo a través de la creación Dios nos muestra su poder y su deidad, porque es lo que el texto enseña. Pero luego viene, ¿no? Y conociendo a Dios no le glorificaron como a Dios y empezamos a hablar ahora de la depravación del ser humano y el mismo texto nos va llevando, ¿verdad? Y luego viene, ¿verdad? Cómo ellos predicaban una cosa que no vivían y entonces nos lleva a hablar de la hipocresía. Entonces, la Biblia le señala de esta forma, me guarda a mí como maestro de la palabra de decir, únicamente voy a hablar los temas de motivación y de ánimo y de prosperidad que le gustan a la gente. No, o sea, hay veces que dices, híjole, aunque a mí no me guste, ¿verdad? Aunque a la gente no le guste, esto está aquí y lo voy a enseñar. O viceversa, eres medio amargado y solo te gusta confrontar a la gente y andar con el garrote y con el saco de piedra surtiéndote a todo mundo y tú ya quieres aprender a predicar para mandar a todos al infierno, te vas a encontrar que a veces la Biblia trae grandes palabras de ánimo. Entonces, aunque no quieras, pues vas entonces a hablar de esas palabras de ánimo, de esperanza, de motivación, porque están en la Biblia. Entonces, la ventaja por lo cual muchos aconsejan predica de forma expositiva es porque se enseña lo que la Biblia dice, porque no estás tú inventando, simplemente eres un intermediario, un mensajero, no haces nada más que estudiar, escudriñar el texto en su contexto y transmitirlo a las demás personas y te proteges a ti de convertirte en un predicador corrupto. Digan ahí en su casa, uy, 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 ay, 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 ¿verdad? La Biblia no te lo va a permitir, porque ¿qué vas a hacer? Ay, no, esto me lo brinco. Estaba enseñando los evangelios. O sea, por ejemplo, hoy se habla mucho de Jesús, pero de ciertos temas que habló Jesús. Entonces, muchos predicadores hablan de forma textual de ciertas parábolas, de ciertos pasajes, pero nunca te hablan del Jesús que llama al arrepentimiento porque no han predicado expositivamente de Jesús. El día que estos pastores comiencen a enseñar los evangelios, cada capítulo, cada versículo, se van a encontrar con el Jesús que llamó al arrepentimiento, con el Jesús que confrontó, con el que Jesús que volteó las mesas del templo, con esa versión de Jesús que no es tan llamativa, que no es tan buscada por la gente, pero ¿qué vas a hacer? Decir, no, como esto no me gusta, pues lo voy a omitir, ¿no? Por eso vimos anteriormente que toda la palabra es inspirada por Dios y que tenemos que predicar por eso toda la palabra, no solamente lo que a mí me guste. Entonces, esta es la ventaja de la predicación expositiva. Probablemente la siguiente semana les dé un mensaje completo dedicado a hablar un poquito más a fondo de esto, porque es muy importante si tú das algún discipulado que en algún momento, o si das varios, que en algún momento lo hagas de forma expositiva. Eh, ¿Cuál es la, entre comillas, desventaja? Realmente no la hay, pero algunos quizá como yo van a tener un gran problema. Apenas le decía esto al pastor Armando, porque él nos incita mucho, nos pide a los pastores, prediquen de forma expositiva, y hace poco le decía, le digo, mira, llevo más de 5 años enseñando romanos, ¿no? Entonces me pongo yo a hacer esto un domingo en la iglesia, imagínate el que se acaba de integrar y que
no venía hace 4 años, hace 3, hace 2. Entonces, cada tema siempre cada mensaje tuvo su propia temática y se podría, pero habría personas como que a lo mejor se sentirían un poco desanimadas de no haber estado desde el principio, puede que lleguen a no sentirse parte de. Entonces yo he dejado principalmente este tipo de enseñanza para discipulados entre semana, con personas un poco más constantes, más dedicadas, que aún si no llegaron a tiempo podrían ponerse al corriente. Vamos a terminar ya el último mensaje de Romanos y vamos a empezar de forma expositiva, capítulo a capítulo, versículo a versículo, la primera carta a los Corintios. Entonces los domingos llego a enseñar algunos pasajes de forma expositiva, tomo el texto, dentro del contexto, le enseño, etcétera, etcétera, pero suelo más hacer series que abarcan diferentes temas y dar enseñanzas temáticas, como lo estamos haciendo ahorita acerca de la oración, como lo haremos al concluir acerca de la familia. Pero sí es bueno, si tú eres maestro de la palabra, ¿verdad?, que busques a tu grupo de discípulos darles al menos una alternativa expositiva, porque es la forma en la que más van a crecer espiritualmente por todas las razones que ya mencioné, porque si no algún día a ti se te van a acabar las ideas de los temas. O sea, y es que ya hablé de 80 temas distintos, ¿qué otro tema se me ocurre? Cuando tú enseñas de forma expositiva, la misma Biblia te va a ir poniendo los temas, como una de las últimas enseñanzas que di de Romanos, titulada El gallo hospedador, ¿se acuerdan los que lo tomaron? Cuando a mí en la vida se me habría ocurrido hablar del hermano gallo, jamás. Pero cuando llego a esa porción, me pongo a estudiar, ¿verdad? Lo que la Biblia enseñaba, históricamente en la comunidad judía, en el Nuevo Testamento y la iglesia primitiva, acerca de el ministerio de hospedar, los pros y contras actualmente, extremos el principio, de qué manera lo podemos aplicar si no es necesariamente hospedando. Y tuvimos un mensaje bonito y práctico acerca de las diferentes formas en las que podemos nosotros ser de bendición a los demás, que jamás en la vida se me hubiera ocurrido si no hubiera enseñado capítulo a capítulo, versículo a versículo. Entonces, la belleza de enseñar de esa manera es que además para ti la vida se te hace mucho más fácil porque no andas cada semana preguntándote, ¿y ahora qué tema voy a dar? Sino que vas simplemente estudiando los siguientes versículos y la misma Biblia te va llevando de la mano, ¿verdad? Entonces, les tenía aquí anotado un ejemplo del mismo tema tratado por los dos métodos, por si no ha quedado esto tan claro. Por ejemplo, Romanos 3:23 que mencioné hace rato, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Déjenme buscarlo aquí en internet para no añadir ni quitar. Siendo justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces vamos a ver si tienes ahí tu Biblia, vamos a buscarlo. Romanos capítulo 3, porque olvidé traerme mi Biblia física, entonces lo estoy buscando aquí, así que denme un segundito. Aquí está. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué pasaría si tú quieres dar algún tema relacionado con este pasaje a través de los tres métodos? En el textual, tú limitarías hablar de estos dos versículos y exponer las consecuencias del pecado y de su remedio, y dar algunos ejemplos de los pecados que cometió la humanidad, que aún un pecado pequeño delante de Dios que es santo nos destituye de su gloria, que no es cierto que todos son salvos, ¿verdad? Que todos somos hijos de Dios, sino que hemos ofendido a un Dios santo y esta es la consecuencia y luego el remedio que es la sangre de Jesucristo. Hasta aquí se quedaría la enseñanza textual. Quizá podrías buscar algunos otros pasajes para reforzar, pero básicamente sería tu base y tu línea, ¿verdad? También lo podrías dar de forma temática, ¿no? Puedes hablar, a ver, vamos a hablar de las consecuencias del pecado y podrías tomar alguna historia de cualquier personaje de la Biblia que haya enfrentado las consecuencias y luego hacer la aplicación de que para el creyente, bueno, que para las personas actualmente por el pecado están separadas de Dios y que el pecado trae muerte. Metería seguramente este pasaje como refuerzo, ¿verdad? Podrías hablar de algunos ejemplos de discípulos que estaban perdidos, pero que Jesús los vino a rescatar y hablar que así como Mateo, que el Señor los salvó de sus tranzas y a Pedro también lo puede hacer con nosotros. Entonces tú podrías llegar a la misma conclusión que llegaste de la forma textual a través de una predicación temática. Y si lo hicieras expositivo, ¿verdad? Podrías ya sea tomar este pasaje o alguna otra porción de la Biblia que te llevara
a la misma conclusión como lo haría Juan capítulo 3, donde está la conversión de Nicodemo, y tú podrías ahí ir exponiendo toda la plática de Jesús y nos lleva a la misma conclusión que Romanos 3, 23 al 24. Si estuvieras predicando expositivamente de Romanos 3, 23 a 24, la diferencia del textual es que tomarías en cuenta todo lo previo, todo lo posterior, y la enseñanza sería mucho más amplia, ¿no? Aquí habla después, por ejemplo, en el versículo 24, siendo justificados por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, por ejemplo, estoy hablando al aire así brevemente, porque si me pusiera a predicar nos tomaría mucho tiempo. En el sermón expositivo no nos limitaríamos a hablar del pecado y las consecuencias y la restauración, sino también que a través de todo esto Cristo es glorificado, ¿verdad? Entonces irías un poquito más allá de lo que el mero texto en sí mismo está indicando en su momento. Ya más adelante tendremos algunos ejercicios y estaremos viendo pues más a fondo ya con estas dinámicas las diferencias ya llevadas a la práctica. Ahora, vamos a lo que sigue, que tiene que ver todavía con este punto. No sé si nos vaya a dar tiempo de ver las diferentes maneras de hacer tu mensaje. Quiero mencionar esto porque se pueden preguntar, oye, ¿y cuál es mejor y cuál es peor? Ninguno es mejor ni peor. Si tú predicas la palabra fielmente y respetas la palabra jamás vuelve vacía. La ventaja del expositivo, ya lo mencioné, es que abarcarás todos los temas, pero si predicas o enseñas de forma temática, solamente procura ser honesto y darte cuenta si no el Espíritu Santo te está mostrando algo y tú lo estás omitiendo. Y de repente te empiezas a enterar que hay mucho pecado, mucha apatía, mucha tibieza, falta de oración, y tú no lo hablas porque tienes miedo de confrontar, ahí ten cuidado. Entonces, este podría ser el riesgo del temático, que tú estés de forma adrede y premeditada evitando ciertos temas. Si lo haces de esa manera, solamente mantente sensible y trata de llevar un sano equilibrio y pregúntate a ti mismo, a ti misma, oye, tengo 5 años y jamás he dado una palabra de ánimo, a lo mejor sí estoy medio amargado, ¿verdad? O viceversa, nunca he llamado al arrepentimiento. Yo les he dicho, si tienes un predicador que lo has escuchado y nunca en la vida te ha confrontado la palabra, no estoy hablando de que te traiga culpa, condenación, vergüenza, no, una confrontación para edificación, que digas, híjole, no me gustó, pero tiene razón y si lo pongo en práctica me va a edificar. Y su mensaje siempre, ay, qué bonito, peras y manzanas. Mi consejo es, sal corriendo, no lo escuches más, porque está un poquito de levadura, leuda toda la masa, ¿verdad? Entonces, esto lo hemos hablado anteriormente en otros mensajes, en domingo, cuando hemos hablado de los falsos maestros. Ten mucho cuidado cuando el mensaje siempre es bien bonito, porque ni los mensajes de Jesús fueron así. Entonces, o este hombre o mujer es más bondadoso que Jesús, o algo, ahí hay un truco raro en su enseñanza, ¿verdad? Entonces, no es que haya mejor o peor manera, simplemente creo que hay diferentes tiempos y formas, ¿verdad? Para un buen crecimiento ya mencionamos cuál es lo que se recomienda para que las personas vayan creciendo en la palabra. Y quizá en un principio, si tú nunca has enseñado, si tú nunca has hecho un bosquejo y quieres comenzar a lo mejor en casa con tu familia, puede que el primer y tercer método, es decir, el textual y el expositivo, te sean más fáciles que el temático. Ojo, si tienes una buena hermenéutica, si no, va a ser contraproducente. ¿Qué es la hermenéutica? Es otra materia que nos enseña cómo interpretar correctamente la palabra. Al final de este curso veremos unas 2, 3 enseñanzas, al menos con las bases más importantes de la hermenéutica, por si no las tienes. Entonces, con una buena hermenéutica, pues, ¿por qué digo que es más fácil, entre comillas, enseñar de forma textual y expositiva? Porque lo único que vas a hacer es estudiar el texto. Entonces, tú ya tienes ciertas herramientas, ¿verdad? Y bases bíblicas, no para interpretar, sino para descubrir cuál es la enseñanza del texto, porque a veces interpretar puede como entenderse como que, a ver, tú vas a descubrir qué dice o es tu propia interpretación, pero Pedro dice que la palabra no es de interpretación privada. Entonces, más bien es dejar que la Biblia se interprete a ti misma y tú lo que vas a hacer es descubrir la interpretación que la Biblia da a esa misma porción. Entonces, con una buena hermenéutica, con una base bíblica sana, ya de doctrina, de conocimiento, tú vas simplemente estudiando el texto, sacando conclusiones y aplicaciones, ¿verdad?
Inclusive tienes una gran ventaja y es que si llegas a perder tu bosquejo o lo olvidaste, pero es una enseñanza que tú estudiaste, que no le pirataste a alguien, que no le pediste a ChatGPT que te lo hiciera, sino que tú estuviste orando, estudiando, anotando, y tú pierdes tu bosquejo, te puedes guiar simplemente con el texto porque el mismo texto es tu bosquejo, porque cada párrafo de cada versículo y cada versículo de cada capítulo es el que te va llevando. Yo llegué a predicar muchas veces con ustedes Romanos sin tener un bosquejo, simplemente me metía a la palabra, estudiaba, meditaba, oraba, pensaba algunos ejemplos, aplicaciones, y el mismo texto se volvía mi versículo. O sea, no lo tenía yo aquí en una hoja, en un papel, simplemente el texto me iba llevando, me iba enseñando, ¿verdad? Llegué alguna vez también a hablar acerca de la oración, basándome en Hechos, creo que es capítulo 12, donde la iglesia intercede por Pedro y todo lo que pasa cuando ellos oraron. Y el mismo pasaje, pues me iba guiando a todo lo que pasa cuando nosotros oramos, cómo vino un ángel, lo despertó, lo iluminó, le abrió las puertas y cómo, y la aplicación que todo eso representa para nuestras vidas. Entonces, por eso digo que en cierta forma, digo entre comillas, puede volverse más fácil. En cambio, el temático, pues para algunas personas puede llegar a ser complicado porque, hijo, ¿por dónde empiezo? Y de toda la Biblia, ¿qué ejemplos utilizo? Y te puedes llegar a volver loco, ¿no? Porque quieres hablar del amor y hay chorrocientos versículos que te van a hablar del amor. En cambio, si tú hablas del amor basado en 1 Corintios 13, 1 Corintios 13 te va llevando solito, sin necesidad de que incluyas otros 200 versículos más. Entonces, esto es lo que le pasa a mucha gente y por eso un error muy común de maestros principiantes, pues es que pasan de una hora de enseñanza, 45 minutos leyendo como 260 versículos y no los lograron explicar. Entonces, eso lo veremos más adelante cuando hablemos ya de la creación del bosquejo, como aunque es correcto que tú cites muchos pasajes de la palabra, eh, no es tan recomendable que los lleves. Ahora vamos para aquí, ahora para allá, ahora para allá, ahora para allá, que leíste 20 versículos y no explicaste ninguno. Entonces, no por el hecho de que leas mucho es que la gente va a aprender más. Quizás sea mejor que te enfocaste en uno, en dos o en tres, pero los explicaste bien y que el oyente lo entendió a que leíste 20 y ni tú recuerdas de qué se trataron, ¿verdad? ¿Te ha pasado eso con maestros de la palabra, predicadores, que ahora para aquí, ahora para allá, y andas bien perdido, ¿no? Y andas así, como en otra carretera, tomaste una desviación, ya no sabes dónde están. Entonces, eso llega a pasar muchas veces, sobre todo cuando la gente quiere enseñar de forma temática, porque tiene tantas ideas, de tantos versículos, de tantas historias, que no supo qué incluir, ¿verdad? Y de repente, pues se nos perdió bien difícil. En cambio, bien fácil, perdón. En cambio, con la textual, pues simplemente tienes el texto y lo estás desarrollando. Y quizá pones otros pasajes de respaldo, pero tu base es ese texto. Y la expositiva también, simplemente es esa porción de la Biblia que tú estás enseñando, la estudias a fondo, la desmenuzas, la desarrollas, profundizas, y ese mismo pasaje se vuelve tu bosquejo. Por eso digo que entre comillas es más fácil, pero si no tienes buenas bases bíblicas y una buena hermenéutica, podría llegar a ser contraproducente porque pues lo interpretaste mal e hiciste un desastre, ¿no? Entonces, bueno, déjame, ya, les iba a contar nada más antes de pasar a lo que sigue, que me adelanté aquí con algunas cosas. Yo recordaba, ¿verdad?, cuando estaba estudiando esto para compartir con ustedes, cómo han ido evolucionando mis bosquejos y me acuerdo que al principio me pasaba justamente esto que te estoy mencionando, ¿no? Que aunque a lo mejor no lo veían ya en la práctica, pero sí a la hora de hacer mis bosquejos me costaba trabajo que de repente lo hacía principalmente temático, o más bien cuando lo hacía temático, seleccionaba muchos pasajes y los tenía que ir como desglosando y viendo cuál sí, cuál no y en qué orden, y era mucho más complicado que ahora. Y recuerdo, ¿verdad? También que cuando enseñaba de forma temática, no recordaba esto, hasta apenas que te digo, estaba estudiando, y cuando enseñaba de forma positiva, me era mucho más fácil porque dejaba que la misma Biblia me fuera llevando. Entonces me estaba recordando algunos de los primeros series que hice, de los primeros mensajes, y me acuerdo que enseñé el primer libro de Samuel capítulo 17 y en la misma historia me iba llevando con los principios que ahí se enseñaban de esta batalla de David contra Goliat. Recuerdo que hablé de la prueba de fuego, de los amigos de Daniel, y también el mismo pasaje te va llevando
He escuchado a muchos predicadores que van tomando esa misma historia como su bosquejo, todo lo que pasó, lo que representa para nosotros. Recuerdo haber predicado un mensaje que hace algunos meses lo volví a compartir después de años, cuando Dios te lleva al límite, donde Abraham entrega a su hijo Isaac y también la misma historia te va llevando. Recuerdo haber compartido tibieza espiritual basado en Apocalipsis 3 y de forma expositiva, ¿verdad? Ese pasaje dentro del contexto histórico, a quién iba dirigido, porque le da mucho mayor profundidad al tema y cada versículo lo que significaba. Y bueno, actualmente no te puedo decir que elijo uno u otro, principalmente porque llego a utilizar las tres formas. He predicado textualmente, predico también temáticamente y también expositivamente. Entonces, con el tiempo, pues llegaremos a abarcar las tres maneras, pero vuelvo a repetir, es importante para que tú crezcas y aprendas y que los que te escuchan también, que al menos una de las enseñanzas que das, si te vuelves un maestro pues recurrente de la palabra, pues llegue a ser expositiva por las razones que ya explicamos. Y bueno, creo que si sigo, no va a haber tiempo de preguntas, así que vamos a dejar para la próxima semana las cuatro formas de hacer el mensaje y vamos a dejarlo hasta aquí para abrir micrófono y pasar a tiempo de preguntas y respuestas. Así que antes hacemos una breve oración mientras Iván nos apoya para ir abriendo micrófono. No sé cuál es la dinámica que llegan a manejar, creo que levantan la mano y ya les da el micrófono, o no sé cómo sea cada semana, porque recuerden que yo estoy compartiendo esto de forma presencial y en Zoom únicamente me van leyendo ahí en la congregación las preguntas. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias por lo que hemos aprendido esta noche. Padre, te pedimos que sea cual sea la forma que lleguemos a utilizar, que siempre tengamos respeto de tu palabra, Señor, y que podamos enseñar lo que ella enseña. Que nos veamos, Señor, no como los iluminados que vienen a darle otra forma, porque hay tanto charlatán en estos tiempos como, no voy a decir nombres, Señor, pero tú los conoces. Y hay muchos que se hacen pasar por iluminados con nuevas revelaciones y de repente interpretaciones que nunca nadie había visto, Señor, y realmente no es así de complejo, Señor. Tu palabra tiene más de 2000 años, Padre, con nosotros, o 2000 años aproximadamente entre nosotros, y lo que está escrito es lo que está escrito, y guárdanos, Señor, de ir más allá, y guárdanos también de perder las riquezas de lo que ahí tú ya nos has revelado. Ilumínanos, Señor, y danos entendimiento y sabiduría, no para descubrir nuevas interpretaciones y para ser los gurús del siglo XXI del cristianismo, sino danos sabiduría para saber cómo aplicar eso a nuestras vidas, para saber de forma práctica cómo extraer los principios y vivirlos en las diferentes áreas de nuestra vida, en nuestro entorno, Señor, y que no seamos solamente oidores, como Santiago dijo, sino también hacedores de tu palabra. Pedimos que así sea hecho, Dios, guía a cada uno de mis hermanos, hermanas, Padre, de la manera que lleguen ellos a estudiar, que se sorprendan y se enamoren de las riquezas de tu palabra, Señor, y que primeramente sus vidas sean bendecidas y luego a través de ellos otras más. Pedimos que así sea hecho en nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahora sí, pasamos a tiempos de preguntas y respuestas. Nada más como lo tengo en mi teléfono, creo que están escribiéndolas. Ok, ya vi el chat. Va a ser Es a través también de... levantando la mano. Si quieres podemos ir a alguna que dejaron en el chat y uno que levantó la mano. Ok, entonces vamos a ver aquí en el chat. Pregunta Vero Quintanilla, un ejemplo más del mensaje textual, por favor. Bueno, es que no es uno, sino pueden ser millones de ejemplos, ¿verdad? Cualquier texto de la Biblia que seleccionen para compartir, ¿no? Digamos, una parábola, una enseñanza de Jesús, la vida de Daniel, la tentación de Cristo, hablando de pasajes de historias o enseñanzas, ¿no? Pero también en cartas, ay, perdón, cerré mi computadora y se me apagó la luz porque está conectada aquí a la computadora. Aún en cartas doctrinales, ¿no? Por ejemplo, en Primera de Corintios, ¿no? Es precioso, como lo haremos ahora que lo empecemos, ver cada pasaje dentro del contexto histórico de lo que estaban viviendo, de lo que significaba, pero también podemos llegar a enseñar de forma textual. O sea, por ejemplo, yo ahorita estoy con matrimonios viendo Primera de Corintios 13 aplicado al matrimonio, nada más. Es una enseñanza textual y tengo cuidado de reforzarlo con otros pasajes de la Biblia que de forma explícita confirmen que eso tiene que ver con el matrimonio. Déjenme prendo la luz
porque en sí, si somos honestos, si yo predico 1 Corintios 13 de forma expositiva, no es un pasaje dirigido para el matrimonio. Cuando se habla ahí del amor, habla del amor dentro de la iglesia, dentro del contexto en el que entre ellos había divisiones, se peleaban por quién tenía más dones, y yo soy de Pablo, yo de Apolos, y ahí nace el pasaje donde dice el amor es así, 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 dirigido para la iglesia que estaba en división, no para el matrimonio, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, de forma textual, lo hemos aplicado al matrimonio, pero en la enseñanza expositiva veríamos realmente la intención de ese pasaje. Ahora, yo tuve cuidado de explicar eso cuando lo enseñé. Les dije, hermanos, esto no va para el matrimonio, pero si se nos manda mal al prójimo, pues cuánto más a nuestro cónyuge, ¿verdad? Y hemos demostrado que cada principio que ahí está, con otras porciones, por supuesto que puede aplicarse también a nuestro entorno familiar y matrimonial, pero en la enseñanza expositiva nos limitaríamos a hablar realmente el propósito inmediato de ese pasaje en ese momento y lo que representa para nosotros. Entonces, en resumen, el sermón textual sería cualquier texto de la Biblia que ustedes seleccionen. Hasta podría ser, oye, es que hoy, híjole, leí esta porción de la Biblia y cómo me impactó. Entonces en el textual tú profundizas en ese texto, nada más. No es que te metiste a ver todo el libro y la historia y todo, ¿verdad? Pero siempre, como ya lo mencioné, es importante considerar el contexto para no cometer pues los errores que les dije hace rato de este predicador que sacó de contexto a Nenes y Zafira y le dio otro giro que no tenía que ver con la verdadera enseñanza. Entonces, ¿me apoyas, Iván, a ver qué manos se levantaron primero? Porque yo me perdí mientras hablaba. Sí, claro, hermana Laura Galán ya tiene el micrófono abierto para la pregunta. Hola Jessy, buenas noches a todos. Buenas noches, Lau. Jessy, mi pregunta es esta. En algunas ocasiones me ha tocado con diferentes versiones bíblicas, o sea, diferentes versiones, la nueva versión Valera o la nueva versión internacional, que se comparan unas con otras, pero hay una situación que me llamó mucho la atención. En algunas de las Biblias, al momento de que abres tú ahora sí que los índices o no sé cómo le llamen, las historias o de los libros donde vienen los contextos, se hizo tal año y viene como un resumen del histórico. Allí me ha tocado ver, por ejemplo, un ejemplo, no es un ejemplo que yo lo vi, que me llamó mucho la atención, en Rahab. En la Biblia, estaba en una Biblia, dentro de una Biblia, y decía como referencia que Rahab, bueno, en todas las Biblias dice que fue una ramera, pero me tocó ver en alguna que decía que Rahab había sido un tipo de sacerdotisa que se prostituía dentro del templo, que daba sus servicios de prostitución a los sacerdotes de esa religión, de ese tipo de religión que estaba en Jericó. Entonces, ¿qué tan bueno o qué tan certero se pueden utilizar esos puntos para hacer un tema? ¿Son válidos o no? Bueno, de entrada esto de Rahab, en la vida lo había escuchado. Si es así, habría aprendido algo nuevo, pero yo lo que sé es que hay un debate en cuanto a la palabra, y lo mismo pasa con Gomer, esposa de Oseas, si es que realmente era una prostituta o que era como una mujer muy fácil. Sea como sea, eran mujeres pues, que se entregaban a muchos hombres, ¿verdad? Ya sea vendiéndose o por iniciativa propia. Eso no cabe la menor duda y simplemente ahí, pues entre estudiosos llega a haber debate. Por eso es bien importante lo que mencionamos, porque vamos a encontrarnos con Biblias de estudio o comentarios bíblicos donde de repente los autores tengan diferentes interpretaciones, ¿verdad? Entonces, siempre que alguien diga algo, lo tiene que sustentar con la Biblia. Mi pregunta aquí sería, ¿de dónde sacó esa persona esa conclusión? Si en ese comentario te pone la conclusión, porque aquí dice esto, porque esto significa aquello, bueno, pues es muy probable que sí, pero si nada más lo dice porque se le ocurrió, pues no sé de dónde lo sacó, ¿verdad? Repito, quizá estoy equivocado, pero hasta ahorita yo no he escuchado eso acerca de Rap y he llegado a estudiar su historia, he llegado a predicar su historia, ¿verdad? Me lo llevaré de tarea y voy a estudiar a ver qué se comenta al respecto. Pero es bien importante esto. Va a haber muchos comentarios bíblicos distintos. Yo les recomiendo que siempre que estudien un pasaje,
primero hagan su propio estudio con sus herramientas, eso lo veremos ya en hermenéutica, y después acude a los comentarios bíblicos. Si de repente tú llegaste a una conclusión medio descabellada que nunca habías escuchado, es muy probable que tú estés mal. Entonces, estudia otros comentarios, porque difícilmente en 2000 años de historia, como lo dije ahorita en la oración, vas a resultar ser tú el iluminado que no lo fueron todos los antiguos estudiosos, padres de la iglesia y teólogos y reformadores y todos los que tú quieras, ¿verdad? Entonces, si de repente llegaste a una conclusión ahí medio extraña, pues asegúrate de ver qué es lo que opinan otros estudiosos. Y por lo general, si tú tienes un libro o una Biblia de estudio, pues sería bueno que tuvieras dos o tres o cuatro para poder comparar, porque si no te vas a quedar con lo que uno dice. Por ejemplo, yo tengo algunas Biblias, una de ellas la de MacArthur, que tiene comentarios muy acertados, pero no estoy nada de acuerdo en toda su interpretación de los dones. Entonces, él ha llegado pues a hablar en contra de los carismáticos, porque estoy de acuerdo que llegan a irse a extremos no bíblicos, pero considero que no por culpa de esos grupos extremistas vamos a ignorar lo que el Espíritu Santo de Dios sigue haciendo. No por culpa de lo falso vamos a dejar de reconocer lo verdadero. Entonces, si yo nada más tuviera la Biblia de MacArthur y soy un cristiano nuevo, pues me quedo con que el Señor ya no opera ciertos dones, ¿verdad? Que ya no hace milagros, pero de repente ves otros y hay comentarios distintos de diferentes personas según su inclinación doctrinal o denominacional. Por eso yo no recomiendo casarte con solamente una Biblia de estudio. Por eso dije, si tienes una, pues ten dos, ten tres, ¿verdad? Para que los compares y los pongas a que se echen los trancazos, cada uno con lo que dice, y pues ya será tu responsabilidad delante de Dios sopesar cada comentario, estudiarlo más a fondo, ¿verdad? Y bajo la guía del Espíritu Santo, pues llegar a la conclusión que crees que es más bíblica. Entonces, cuando tú de inmediato lees el comentario y luego vas a hacer tu estudio de la palabra, el problema es que quizá ya vienes a tu estudio ya con ese comentario en tu mente. Cuando tú haces tu propio estudio primero, permites que el Espíritu Santo te hable todo lo que te tiene que hablar, porque un mismo pasaje puede no tener diferentes interpretaciones, pero sí muchas aplicaciones o formas de aplicarse en tu vida que el Señor te va a mostrar. Pero si tú vas al comentario, ya te casaste con eso y ya te perdiste de lo demás, ¿verdad? Entonces primero haz tu propio estudio, tus herramientas, todo, y luego ya vea los comentarios, ¿verdad? En cuanto a las palabras, por ejemplo, hablar de ramera, pues con una concordancia como el diccionario Strongs, tú puedes ver qué significaba la palabra en el original y si tiene que ver o no, por ejemplo, con lo que me decías ahorita, que algunos mencionan que es. Entonces, siempre es importante que todo lo confirmemos con la palabra, que seamos como los cristianos de Berea, que iban a las escrituras para ver si en verdad las cosas eran así. Muchas gracias. Había otra pregunta escrita, creo. Sí, me parece que hay dos y también hay dos que quieren hablar con el micrófono. A ver, vamos a ir en el orden que se fueron escribiendo para respetar el orden. Dice Pastor Jesse, buena noche. Existe también una forma de predicación cronológica. Esto es de Génesis a Apocalipsis. Realmente no estaremos predicando en orden cronológico porque el orden en el que están los libros no necesariamente representa el orden en el que ocurrieron los eventos, ni quiere decir que Génesis fue el primer libro. Hay libros del Antiguo Testamento más antiguos que Génesis. Inclusive hay porciones de la Biblia que narran un mundo preadámico, ¿verdad? Que existió antes de Adán y Eva. Entonces, si quisieras predicar de forma cronológica, tendrías que tomar una Biblia cronológica que te va poniendo ya los eventos en el orden en el que fueron sucediendo. Eh, pero, híjole, no, es que depende a quién le vas a enseñar, porque si es una persona nueva, imagínate, partes de Adán y Eva y la ley, y llegas a la ley, y si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que lo apedree y que lo mate, pues ya ahí tropezaste a la pobre nueva oveja, ¿verdad? Entonces, lo mejor cuando es con personas nuevas, pues es empezar con los evangelios para que conozcan a Jesús y con las cartas doctrinales del Nuevo Testamento, donde ya cuando ellos vayan al Antiguo Testamento se den cuenta, después de haber leído Gálatas, por ejemplo, cuál es el propósito de la ley. Porque si empiezas a enseñar la ley sin conocer el propósito de la ley,
pues hasta se nos andan volviendo judaizantes, ¿verdad? Y por ahí tienes a cristianos con su kipá y con sus caireles y sus filacterias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque seguramente se fueron a porciones del Antiguo Testamento y ahí les va una, por ejemplo, ¿no? Es que aquí dice, ¿no? Me lo han citado, acerca del Shabbat, que iban a guardar esto de forma perpetua, me hacen el énfasis, por sus generaciones. Entonces, a ver, y creen que ya fue su jaque mate, ¿no? Y se los pongo así, a ver, de forma perpetua, ¿por qué no lo guardamos? Y dice que forma perpetua era palabra de Dios. Sí, cuando entiendes el propósito de la ley, si querías ser salvo a través de la ley, tenías que guardar el Shabbat de forma perpetua. Pero aprendemos en el Nuevo Testamento que la ley no nos va a salvar porque no la podemos cumplir, no podemos guardar toda la ley, entonces la ley solamente nos muestra que somos pecadores que necesitan un Salvador y la ley de Gálatas nos lleva a Cristo. Entonces, sería uno de los problemas, por ejemplo, de empezar de esa manera sin tener un buen contexto doctrinal de las cartas del Nuevo Testamento. Entonces yo recomendaría, si alguien va a estudiar la Biblia por primera vez, que comenzara con los Evangelios, quizá de la mano con Salmos, con Proverbios, que luego se fuera a las cartas doctrinales del Nuevo Testamento y que ya que entienda bien las bases doctrinales, pues ya se nos vaya a ver todos estos pasajes sabiendo su aplicación actualmente y por qué fueron escritos, ¿verdad? Si no, podríamos de repente llegar a confundirnos ahí un poquito. Siguiente pregunta con mano levantada. Sí, hermana o hermano guía, ya tiene el permiso para prender su micrófono. No sé si esté por ahí el hermano Sí, o buenas hermana. noches. Ok, adelante. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermano. Mi pregunta es la siguiente. Bueno, suponiendo que fuera una enseñanza temática, por ejemplo, sobre la Trinidad, defendiendo, ¿no? Porque pues sabemos que hay posturas unicitarias y estamos en esa parte, temática sobre la Trinidad, o llegando igual de manera, exponencial, o textual, y estamos en la carta, en la primera carta de Juan, y llegamos, por ejemplo, a 1 de Juan 5:7, en el que dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, ¿no? Son de hecho pues como que el versículo más claro sobre la Trinidad, ¿no? Sin embargo, bueno, por lo que yo sé, esa es la coma joánica, es decir, que en los textos originales realmente esa porción no existe. Entonces, ¿qué tan viable sería, ya sea de forma temática, utilizar como referencia ese versículo o como base, o si estuvieras en la exponencial, pues sobreabundar sobre él, digámoslo así? Esa sería toda mi Sí, pregunta, gracias. entiendo. Muy buena pregunta. Habrá temas que indudablemente tengamos que abordarlos de forma temática para poder llegar más a fondo de lo que el pasaje ahí en ese momento menciona, porque puede que haya un pasaje que llegue a ser polémico y que aparentemente pueda interpretarse de formas distintas. Entonces ahí entra una regla de la hermenéutica que se conoce como la analogía de la fe. Esta regla lo que señala es que la escritura tiene que interpretar a la escritura. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo me encuentro con un pasaje que parece tener dos o más interpretaciones diferentes, contradictorias, irreconciliables entre sí, lo que tengo que hacer es no decir esto lo que yo creo, lo que yo quiero, sino ver qué es lo que dice el Señor en el resto de la escritura. Ejemplo, supongamos que acabe esta reunión y en casa dicen, Jesse dijo esto, no, Jesse dijo esto, no, lo que quiere decir es esto, bueno, lo más fácil es marcarme y preguntarme qué es lo que quise decir, ir a la fuente original de la palabra que se está debatiendo. Lo mismo es con la Biblia. Si el Espíritu Santo es el autor de los 66 libros y en uno de ellos tengo duda, voy a ver en el resto de la escritura qué es lo que quiere decir. Va a haber algunos pasajes que aparentemente parezcan indicar que se pierde la salvación, por ejemplo, ¿verdad? Entonces estás predicando expositivamente y dices, bueno, no, hay esta es la interpretación que demuestra que no se pierde, pero alguien te dice, no, es que esta dice que sí. Bueno, entonces voy a ver ya no solamente ese pasaje, ahí tendré que volver mi predicación expositiva un poco temática porque voy a ir al resto de la Biblia a ver qué dice acerca de la salvación y me encontraré con pasajes que claramente enseñen, como Efesios 2 del 8 al 10, que la salvación es por la fe en Cristo Jesús, no por obras para que nadie se gloríe y que por lo tanto no se puede perder.
Tendré que irme a Efesios 1, donde dice que somos sellados con el Espíritu, que es las arras de nuestra herencia, hasta la posesión de la promesa adquirida, ¿verdad? Hasta la redención, perdón, de la posesión, de que somos nosotros. Entonces vamos a encontrarnos ya diferentes pasajes que respalden claramente que la salvación no se pierde. Otro ejemplo, ¿no? Los testigos de Jehová que dicen que Jesús no es Dios. Se basan en que Colosenses 1:15 en adelante dice que es el primogénito de toda creación. Entonces ellos dicen primogénito quiere decir el primer ser creado. Era el primer hijo en casa, por lo tanto Jesús, como hijo creado de Dios, no puede ser Dios. Entonces te enseñamos ese pasaje de forma textual o expositiva, podríamos rebatir diciendo que la palabra en el original no da ese significado porque hay dos palabras utilizadas para primogénito. Una es prototocos, otra es protoctistos. Uno significa primero en ser creado, otro significa primero en rango de todas las cosas. La que se utiliza ahí no quiere decir primero en ser creado, significa primero en rango. Habla de primogénito mal traducido, no como el primer ser creado, sino como el primero en autoridad en toda la creación, ¿verdad? Pero si quieres demostrar de forma clara que Jesús es Dios, pues tenemos que ir a otros pasajes, abordarlos de forma temática y demostrar por medio de sus atributos que al ser omnisciente, omnipotente, que al tener autoridad sobre los ángeles, al haber sido por él y por su palabra hecha la creación, pues tiene atributos inherentes únicamente a Dios, por lo tanto Jesús es Dios. Pero sería imposible demostrar todo esto de forma clara solamente con una porción de la Escritura. Cuando yo llego a abordar la deidad de Cristo, tengo que ir a un montón de pasajes y ver, por ejemplo, cómo recibió adoración de los seres humanos, de los ángeles, aún no de los demonios en sí, pero sí cómo se atormentaban y le temían, y cómo la Biblia dice que toda rodilla se doblará y confesará que Jesús es el Señor. Vemos cómo nadie recibía adoración, cómo Juan en Apocalipsis 19:21 se adora ante un ángel y el ángel le dice, párate, adora solamente a Dios. Ahora, ¿por qué Jesús recibió adoración? Porque Jesús es Dios. Entonces ya en pasajes, perdón, en temas tan polémicos doctrinalmente como estos, sí tendríamos que abarcar otros temas de la Escritura, ¿verdad? Entonces esto es lo que llega a pasar con algunos cuando llegan a esta porción de Romanos, donde aparentemente se deja entrever que Dios elige a unos para ser salvos y otros para ser destruidos, pero cuando vas al resto de la palabra, pues te encuentras con otra conclusión distinta. Eh, Cuando permites que sea toda la Biblia con un panorama completo la que se interprete a sí misma. Entonces, muy buena pregunta, sí, temas polémicos. Tendremos que estudiar a fondo el texto, pero también recurrir al resto de la escritura para ver qué dice la Biblia acerca de ese tema. Si en verdad la Biblia dice que no hay libre albedrío, entonces Adán y Eva fueron tentados por Dios o tenían libertad de desobedecer y por eso Dios les puso el árbol del conocimiento del bien y del mal, o Dios los tentó. Pero según Santiago 1, no puede ser tentado ni tienta a nadie, de modo que la única opción es o reconocer que Dios es el autor del mal y los tentó, y en la Biblia hay una contradicción, o entender que les dio una libertad de decisión desde el huerto del Edén. ¿Sí me explico? Si únicamente me quedo con este pasaje de Romanos y no tomo en cuenta ni Génesis 1, perdón, Génesis 3, donde viene la caída, y Santiago 1, donde menciona esto, y otros muchos más de la Biblia, pues puedo quedarme solamente con la idea de ese pasaje inmediato. Por eso sí, temas polémicos como la Trinidad que mencionabas, mi hermano, sí tienen que abordarse de las dos formas. O sea, expongo el texto, pero, ¿sabes qué? Para que quede claro y que no le digan, que no le cuenten, vamos también a ver todo lo que dice la Biblia. Entonces, vamos a pasar, no sé si quedó claro con esto, la explicación. Ya creo que ya bajó la mano el hermano que preguntó, entonces Ok, yo creo que sí. ok, vamos a otra pregunta leída. Preguntan si el comentario de Matthew Henry es recomendable. Mira, realmente no puedo decir, este es como que el ideal, porque en todos habrá cosas con las que no estemos de acuerdo y cosas con las que estemos de acuerdo. Entonces tiene cosas buenas y habrá cosas con las que también pues no estés de acuerdo, ¿verdad? Aclaro hace rato que mencioné la de MacArthur, tiene cosas muy buenas, ¿verdad? Pero particularmente en esta yo no estoy de acuerdo. Entonces, analizarlo todo, retener lo bueno, ¿verdad? Entonces, no hay que endiosar nunca a nadie. Fulano de tal tiene toda la verdad porque te pierdes de las riquezas, de las nuevas cosas que Dios te quiere hablar. Yo, del año pasado para acá, fui confrontado en mis creencias con algunas verdades bíblicas acerca de la sanidad física. Yo creía cosas muy distintas
y yo no me cerré a decir esto es lo que creo, lo que he aprendido y así, sino que empecé a estudiar, escuchar otras personas. Hay cosas con las que sigo sin estar de acuerdo, pero hay muchas en las cuales cambió mi pensamiento, ¿verdad? Y tuve que reconocer que yo estaba equivocado, que había cosas que no sabía como debía de saber, que mi fe no era realmente fe en esta área. Y pues bueno, he visto ahora la mano de Dios operar de esta manera y en muchas ocasiones que me he enfermado, podría decirte que el 99% de ellas del último año y medio para acá, pues Dios me ha sanado simplemente a través de la oración, ¿verdad? Entonces no estoy satanizando la medicina, los doctores. Hace poco tuve que tomar medicamento. Este, es otro tema, no voy a meter ahorita en ese punto. Simplemente es un ejemplo de que si yo me hubiera casado con mis ideas y lo que he creído históricamente, pues me hubiera perdido de esta gran bendición de Dios en mi vida. Entonces siempre hay que venir a todo pues con un espíritu humilde, que es lo que Jesús dijo, ¿verdad? Y entonces podremos seguir creciendo y pedirle a Dios que nos guíe y reconocer pues que no lo sabemos todo todavía como lo debemos de saber. Entonces, yo no puedo decirte este comentario es el único bueno, porque habrá cosas con las que probablemente no estés de acuerdo y habrá otras muy buenas que tú puedas extraer. Pero si tú tienes una base sólida de una sana doctrina, pues podrás discernir lo que está bien de lo que está mal, ¿verdad? Yo tengo amigos, hermanos pastores de todo tipo de denominación y de todos hay cosas con las que no estoy de acuerdo, pero de todos hay cosas también que les he aprendido algo. Entonces siempre ser humildes y siempre con la Biblia por delante, ¿verdad? Que la Biblia sea no lo que dice fulano en mi iglesia o tal pastor, sino que es lo que dice la Escritura. Pasamos a la siguiente pregunta verbal. Sí, hay una pregunta muy de la mano de esta, Jessy, no sé si quieras abordarla, ya que estás Sí, hablando de eso, o nos vamos a la verbal. no, de Dice, una hola vez. pastor, ¿qué Biblias de estudio nos puedes recomendar? Ok, híjole, es que dependiendo, hay muchas muy buenas. Mira, la Thompson te va guiando en referencias. Lo que me gusta de esa es que no mete de su mano como un autor para decir esto significa aquello. Simplemente tienes un pasaje que habla de cierto tema y te pone referencias al lado para que tú mismo estudies en la Biblia esas referencias en otros versículos. Y vas a esos versículos y habrá otras referencias. Entonces va a ser más exhaustivo, no está tan papita, ¿verdad? Pero te va a ayudar a que tú mismo vayas estudiando más. Es diferente una Biblia de estudio a una Biblia con devocionales, a una Biblia con comentarios bíblicos, ¿no? Porque hay, por ejemplo, la Biblia de Miguel Núñez, a mí me gusta mucho Miguel Núñez, pero no es como tal una Biblia de estudio, simplemente tiene como que algunos devocionales, comentarios, pero no profundiza tanto. Por ejemplo, MacArthur sí, de cada versículo te da un comentario breve, pero te lo da. Y se me hace buena, a pesar de lo que no comparto con él en esta parte, ¿verdad? Y dos, tres ideas más. Generalmente lo reconozco como un hombre de Dios en su enseñanza, que con una gran pasión por el verdadero evangelio y que va a llamarte al arrepentimiento y a seguir verdaderamente a Jesús y está en contra de mucha charlatanería que se ha levantado y la podría sin duda alguna recomendar. Solamente diría que no te robe tu fe en las cosas del Espíritu, que yo creo que Él todavía sigue operando, ¿verdad? Fuera de eso, creo que es una buena Biblia. Está, te digo, como te decía, dependiendo el enfoque, hay una Biblia de apologética también con algunos apuntes y comentarios bastante interesantes que tienen que ver con la defensa del Evangelio. Si tú eres un poco escéptico, te ayudaría. Hay una Biblia que es la Biblia de la mujer, una versión moradita, también con comentarios muy buenos de cada capítulo, de cada versículo. Esa, si no me equivoco, no es como de una autora, sino que más bien es como un conjunto de varias, de un ministerio, si no mal recuerdo. Está del ministerio de Nancy DeMoss, también una versión de la Biblia, creo que es la de Mujer Verdadera, también que tiene bastantes buenas anotaciones. La línea de doctrina a la que pertenecen es bastante sana. Tenemos también la Biblia del diario vivir, no es tan doctrinal, es más práctica para la vida diaria. Entonces, si lo que quieres no es tanto como aprender doctrinalmente, sino de forma práctica, aprender, esta tiene también bastantes buenas anotaciones. Eh,
Hay una de estudio teológico, también hay algunos puntos con los que no estoy yo de acuerdo, pero en general pues son personas quienes hacen los comentarios y anotaciones con un celo genuino por la palabra. Y como te decía, en todas estas que estoy mencionando, son algunos ejemplos, encontrarás cosas buenas y habrá algunas cosas pues que digas, mira, no estoy de acuerdo, pero no voy a ser Grinch, me voy a quedar con lo bueno, ¿verdad? Está la Biblia arcoíris también, que esa, pues más que de estudio, va como separando por colores si es profético, si es una promesa, si son palabras de Jesús. Entonces te va como ayudando también a que tú mismo vayas separando los textos. Entonces yo lo que te recomendaría pues es ir a una librería con bastante variedad y de estas y algunas más, echarles un ojo, tomar dos, tres versículos como referencia y ver lo que cada una dice al respecto y ya ves cuál está más completa de acuerdo a tus necesidades. No es que hay una mejor que la otra, simplemente creo que es de acuerdo a la época, a la temporada y a la persona y sus necesidades en ese momento. Mi favorita es la Biblia que no trae ningún comentario, ¿verdad? Y principalmente dejo los comentarios para cuestiones polémicas, como que a ver aquí qué dice fulano de tal en temas polémicos, pero en el día a día prefiero con una Biblia simple y sencilla, sin comentarios, estudiar, utilizar diferentes herramientas de estudio, diccionarios, a lo mejor que nos enseñen el contexto social, histórico, cultural. ¿Verdad? Herramientas como el Strong son muy buenas, que te enseñan el significado de la palabra, eh, y en los temas, pues sí, polémicos, buscar a ver qué es lo que dicen otros autores, ¿verdad? Pero creo que nada se iguala a la promesa de Jesús en Juan 14:16, que es que el Espíritu Santo estaría con nosotros y Él nos iba a guiar a toda la verdad. Entonces, creo que la mejor forma de estudiarla es orando antes de leerla, pidiendo al Señor que te ilumine, que te guíe y metiéndote un buen clavado en las Escrituras. Aclarando, como ya lo dije, porque de aquí también de extremos han nacido sectas como los mormones, los testigos de Jehová, de gente que empezó a enseñar acerca del fin del mundo sin una sana doctrina. Pues por eso dije hace rato, y todo esto que menciono lo digo al margen de que si de repente llegaste a una conclusión que nunca habías oído, lo más seguro es que tú estés mal, porque no van a estar 2000 años de historia mal y tú bien. ¿Sí? Pasamos a la siguiente. ¿Qué Listo, libro hermana de... Claudia Ruth. Perdón. Sí, nada más aquí esta pregunta, ¿qué libro de predicación expositiva me recomiendas? Eh, Mira, hay bastantes, pero creo que es muy bueno, muy práctico y muy profundo de Miguel Suchelén, de parte de Dios y delante de Dios, te lo recomendaría bastante. Nada más para Habla, aclarar, es Sugel Michelén. Les su, pongo perdón, el nombre aquí. dije Miguel Suchelén, ¿verdad? Mezclé Sí, a Miguel Núñez con, Sugel Michelén. luego, ¿cómo le digo? Suchelén o cómo le he cambiado el nombre. Normalmente le dices Miguel Michelén. No, 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 no es otro. Le he dicho, le he dicho Suchelén, creo, ¿no? Alguna cosa Sí. así. Pero bueno, gracias, Iván, por la aclaración. Es Sí, que es la versión híbrida de Miguel Núñez con él, con Michelén. con Michelén. Entonces, bueno, él tiene un libro bastante bueno, muy práctico, ¿verdad? Me gusta porque a pesar de que de repente algunas personas de línea reformada pueden llegar a ser como muy metódicos y eso al mismo tiempo cuadrados, él no lo es. Me gusta porque él menciona lo que hemos aclarado, dice, o sea, esto es una herramienta, pero no sustituye al Espíritu Santo, es importante la oración, todo lo que hemos mencionado, me dio mucho gusto leerlo, ¿verdad? Y ver, pues, que aún personas en esa línea están conscientes de todo esto que es tan importante y no lo podemos por ningún motivo sustituir. Hay un libro que es mucho más profundo, se enfoca más en algunas cosas prácticas no recuerdo ahorita el autor, se apellida Crane, Crane, que se llama El Sermón Eficaz, ya tiene muchos, muchos años, es muy viejito, muy exhaustivo, muy profundo, es como un poco más práctico. Hay algunas cosas con las que quizá puedo no compartir, ¿verdad? Él y algunos otros como que de repente aquí sube el tono de voz y cosas así, o párate frente al espejo y practica y cosas que ya estaremos viendo más adelante más a fondo, pero creo que hay buenos consejos que puedes también extraer de ahí.
Sí, gracias, Iván. Ahí está James D. Crane, sermón eficaz. Ahora sí, Ok, hermana Claudia Ruth tiene el permiso para el micrófono. Hola, buenas noches. Bueno, mi pregunta va referente a el sermón expositivo. sí. Fue muy buena información toda, pero para mí siento que fue muy rápida. Entonces, mi duda es, entonces en el sermón expositivo, nunca jamás de los jamases vas a sacar un texto del contexto. Siempre Así es. tiene que ir el texto basado en el contexto. Entonces, no se puede o sí se pueden usar pasajes paralelos. Por ejemplo, en Isaías, que es el nacimiento de Cristo, y luego se va a los evangelios, ¿se pudiera o no se pudiera? Y mira, como vuelvo a repetir, homilética nos da una guía, no un molde, es una carretera, no un carril, ¿verdad? Entonces, quizá hay alguien que diga, no, no hay que hacerlo, pero mira, la Biblia es la Biblia y Jesús mismo cuando predicaba citaba otras escrituras, ¿verdad? Y los discípulos a predicar citaban también las mismas escrituras, entonces, si usamos la escritura para respaldar la escritura, en ningún momento estaremos pecando. Simple y sencillamente es entender que el sermón expositivo es como el término exponer, que es exponer, es enseñar algo. Es como, a ver, estás en una galería de arte y vamos a exponer una obra. Entonces tú le estás enseñando. El sermón expositivo lo que hace es enseñar, como abrir la Biblia de par en par y enseñar lo que ahí está establecido y lo que ahí el Espíritu Santo inspiró. ¿Por qué? ¿Para quién? ¿Cuál es el propósito de ese texto? Y no ir ni más allá, ni más ni menos que lo que ahí está revelado. Entonces podremos citar otros pasajes, pero para respaldar lo que ahí está, no para de ese pasaje darle otro significado totalmente distinto, ¿no? Entonces es dejar que la misma Biblia se explique a través de nosotros a sí misma. Y esto, como les dije, vimos hoy como un resumen de los tres, pero veremos en otra clase ya un poco más a fondo algunas cosas más acerca del sermón expositivo, para que quede mucho más claro. Hoy fue Gracias. solamente un resumen de las tres formas, pero luego veremos esto más a fondo. Gracias, pastor. Siguiente pregunta escrita. Dice, ¿nos podría recomendar algún material en el que podamos aprender el contexto histórico, cultural, económico, etcétera, del Antiguo y Nuevo Testamento? Sí, había un libro que no sé si exista todavía que se llamaba Usos y Costumbres del Antiguo Testamento. Los diccionarios bíblicos por lo general lo mencionan. De hecho, aquí tengo uno enfrente de mí que es el Diccionario Bíblico Ilustrado. Entonces, hay dos, tres editoriales nada más que los hacen, o sea, no es que tampoco como que hay 200. Este que tengo aquí creo que es editorial Holman y había otro verdecito que no recuerdo el editorial, lo estoy buscando, pero creo que lo tengo allá arriba. Pero no es que haya demasiados, o sea, hay dos o tres diccionarios bíblicos. Digo, a menos que vayas a la Iglesia del Mormón, una librería católica o algo, de editoriales cristianas reconocidas, hay dos o tres. Generalmente son muy gruesos, muy caros de hacer y por eso no es que hay millones por doquier, son dos, tres ediciones y los puedes igual hojear y ahí te va a dar mucha idea de diferentes temas, diferentes usos y costumbres. Cuando tú lo buscas de forma alfabética, supongamos, ¿no? El nombre de una ciudad. Jericó, Jericó estaba aquí, y yo me acuerdo alguna vez que llegué a estudiar, eran las evidencias arqueológicas de Sodoma y Gomorra, y cuando busqué Sodoma y Gomorra en un diccionario me dio mucha información del área geográfica, dónde estaba, de qué es lo que pasó con el área, de qué es lo que los geólogos dicen actualmente que pasó. Entonces, así, de acuerdo a lo que estás estudiando, vas y buscas el nombre del libro, te da el contexto, el trasfondo histórico, social, cultural, el nombre de la persona, lo que significaba, la moneda, ¿cómo se llama? Los pesos, por ejemplo, a cuánto equivalen actualmente. Entonces te puede dar mucha información enriquecedora un diccionario bíblico ilustrado. Inclusive a veces hasta la inteligencia artificial haciéndole las preguntas de forma correcta te puede ayudar, ¿no? Yo no estoy en contra del uso de la inteligencia artificial, de lo que estoy en contra es de que le pidas que le haga tu bosquejo. Entonces es diferente a ver, hazme un bosquejo acerca del amor, a que tú le hagas, yo por ejemplo, ahora que prediqué la de los tres templos, dije, a ver, hazme la conversión de cuántos ciclos de oro eran los que había en el templo de Salomón, la conversión a kilos, ya está, punto. Ahora, esa conversión, ¿cuánto costaría actualmente todas esas toneladas de oro? Punto. Entonces me va ayudando
hacer algunos cálculos, algunas conversiones, pero no me hizo mi prédica, ¿no? Entonces es una gran diferencia. Entonces, pero hay que preguntarle correctamente, ¿no? O sea, porque si le haces una pregunta y te responde en modo católico, pues al rato te andas persinando, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a la iglesia evangélica y le pones ahí punto, denominación, qué significado era de esto y aquello, y ahí le puedes hacer muchas preguntas de los lugares, de las costumbres, de las conversiones de las monedas, etcétera. Ahora, Biblias dinámicas como el NTV ya traen las conversiones de las monedas, de los pesos, de las medidas a las medidas actuales. Gracias, pastor. Siguiente Con un- pregunta es escrita. Dice, la Iván, forma... ¿recomiendas alguna otra herramienta para esto que están preguntando? era para el contexto, ¿verdad? Ajá. Sí, bueno, para empezar, de forma sencilla, la Biblia, cada Biblia de estudio trae en al iniciar sus libros, un contexto histórico de qué está pasando. Sobre todo, por ejemplo, la MacArthur está muy especializada en que sí tiene una sección de contexto histórico y muchas veces social de qué sucedía. También si es para empezar, hay uno que se llama Abramos la Biblia, que básicamente le dedica 1 o 2 páginas a cada libro de la Biblia, pero no a explicar el libro, sino a decirte cuál era la comida de ese momento, a quién le pagaban impuestos, etcétera. Ahorita mando el autor al chat. Y por último, uno que nos mandaron en el instituto fue el comentario de contexto cultural de la Biblia, así se llama, comentario de contexto cultural de la Biblia, y hay parte de Antiguo Testamento y de Nuevo Testamento, y el autor es John Watson. Ese es un poco más extenso, pero explica muchas cosas pues que te da a entender a qué se refería, con cosas tan básicas como cuando en el Antiguo Testamento dice, cuando dice que Dios es tardo para la ira, la traducción literal dice que Dios tiene una nariz larga y grande, y te explica a qué se refiere con que Dios tiene una nariz larga y grande y por qué lo tradujeron de esa manera. Ok. Entonces está muy padre ese. Uno de esos lo tuvimos en la librería, pero nadie lo peló. Luego así esos libros de estudio tan buenos, no los... No se los Pero que no llevan. les traiga Tu mejor vida ahora de Joel Osteen, porque ahí sí se lo arrebatan todos, ¿verdad? 3 pasos para ser rico cristiano. Sí, sí hemos Es- llevado muchos así como libros para reforzar la parte del estudio, pero no los buscan mucho y son gruesos y son caros. También creo que eso influye, pero vale la pena si quieren profundizar. sí, estoy de acuerdo. Pregunta de Lalo Hudson. Dice, ¿la forma de enseñar debería de adaptarse a las necesidades y contexto de nuestra iglesia o podemos ser libres a la hora de preparar nuestras enseñanzas? Bueno, la forma de enseñar a adaptarse a las necesidades, sí, eso lo vimos en el primer mensaje, que una regla básica de la hermenéutica es que hablamos de acuerdo a las necesidades primarias y fundamentales de la iglesia. ¿Y en qué nos basamos para esto, verdad? Pablo, autor de 16 documentos de los 33 que conforman el Nuevo Testamento, hablando de las cartas paulinas, vemos que a veces llega a repetir algunos temas, pero generalmente las cartas eran distintas porque iban de acuerdo a la necesidad. Entonces ve diferencias entre los corintios y divisiones y grupitos y pleitos por causa de los dones, pues ahí les van las cartas de Corintios abordando ese tema. Ve que a los Gálatas los andaban judaizando, pues no, fíjate, a los Gálatas no se va a poner a hablarles de las divisiones como los corintios porque su problema era diferente, entonces se pone a hablarles de acuerdo a la necesidad que ellos tenían. Otro ejemplo creo que mucho más claro son las 7 cartas de las 7 iglesias en Asia, en Apocalipsis capítulo 2 y 3, o 3 y 4, no recuerdo, pero ahí lo vas a ver. Cada carta con una problemática totalmente distinta porque había una necesidad totalmente distinta a pesar de que el autor era exactamente el mismo que es el Espíritu Santo a través de Juan. Entonces, sí, si Dios nos muestra una necesidad, un pecado, un problema recurrente o un desánimo constante, pues quizá nos está mostrando que hay que abordar ese tema y no hay que esperar que un ángel se nos aparezca y nos diga, así dice el Señor. Yo tengo un hijo que tiene problemas con las drogas, no le voy a hablar de los peligros de las redes sociales cuando su problema no es ese, sino son las drogas. Tengo un hijo que no está en las drogas porque se la pasa metido en las redes, pues no le voy a hablar de las drogas, sino de las redes. Entonces, sí, de acuerdo a la necesidad primaria, muchas veces podemos ir sabiendo que es el Señor el que nos está llamando a compartir esos mensajes. Gracias, pastor. Una de las últimas preguntas
es que si se podían hacer combinaciones de las tres formas que se vieron hoy en la enseñanza. Ándale, una combinación. Bueno, mencionamos hace ratito un posible ejemplo, ¿no? Donde estábamos hablando de la Trinidad de forma expositiva en un pasaje, y de aquí podríamos, por ejemplo, mencionar, bueno, pero como este no estaba en los originales y algunos argumentan que no era, vamos a ver qué dice el resto de la Biblia. Y si estabas enseñando expositivamente la primera carta de Juan y de repente ese pasaje de la Trinidad se vuelve polémico, pues nos puede obligar a volver la enseñanza expositiva también una enseñanza temática. Entonces, sí llegamos a hacer pues esta mezcla cuando así se requiere, ¿verdad? Gracias. Una de las O sea, últimas preguntas. ¿Sí? te podrán decir que no, pero en la práctica te verás obligado a hacerlo, sobre todo con temas polémicos, ¿no? Estamos hablando de la predestinación en Romanos. Y yo, por ejemplo, cuando lo enseñé de forma expositiva, pero también de forma temática. Cuando di Romanos, ahí está un claro ejemplo. Les dije, bueno, aquí está, esto es lo que muchos dicen, pero vamos a ver qué es lo que dice toda la Biblia acerca de este tema. Y empezamos a ver todos los versículos fundamentales importantes que tienen que ver con la predestinación y su significado. Entonces, quizá alguien muy ortodoxo te diga, no, no es posible, es uno y otro, pero en la práctica la realidad es que muchas veces lo podrás llegar a hacer si hay la necesidad. Si no, estás predicando expositivamente, mantente en esa línea, a menos que sea obligatorio recurrir pues a otros pasajes que hablen del mismo tema. Muchas gracias. Siguiente dice, al estudiar Salmos, ¿cómo podemos conocer en qué parte de la vida del autor fue escrito para no sacarlos de contexto? Mira, muchas veces los mismos salmos entre paréntesis mencionan, según la versión de la Biblia que estés leyendo, en qué momento se escribió. David cuando estaba perseguido, David cuando no sé qué. Entonces, ahí en los más importantes te va a aparecer según la Biblia que tú tengas. Te daré algunos ejemplos, pero no tengo mi Biblia a la mano, como te digo que me cambiaron de ubicación. No la traigo conmigo, pero ahí viene muchas veces mencionado. Y en Biblias de estudio, te digo como hace rato, ábrela en los Salmos, tómate 3 o 4 Biblias de estudio y vete a cada una a ver cuál es más profunda en cuanto al contexto histórico de los Salmos. Listo, pues hasta ahorita no dejaron ninguna otra escrita y no han levantado la mano. Si alguien tiene alguna otra pregunta, es el momento, si no para concluir la reunión. Ok, creo que aquí terminamos porque son las 9 de la noche ya, ahora sí nos las aventamos larga, así que dejamos preguntas ya para las siguientes reuniones. Nada más pidieron ahí el nombre de un autor, si se los dejas escrito, o igual se lo mandas al grupo de WhatsApp ahorita, Te lo Iván, mando al si grupo. quieres. Sí, pero no puedes escribir, ¿verdad? Tengo que abrir la opción o te hago administrador y ya puedes, creo. Sí, ¿Va? está bien. Sale, mis hermanos, pues nos vemos el miércoles mañana en Épicos, los hombres, las mujeres no están invitadas, lo siento, tendrán que esperar a Vive, campamento para mujeres, o hasta mayo el congreso el siguiente año. Que Dios los bendiga, pasen bonita noche y con esto terminamos.